Desde principios del siglo XVIII se desarrolló, especialmente en Francia e Inglaterra, un movimiento filosófico-cultural conocido como Ilustración, denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La expresión estética de este movimiento intelectual se denominó neoclasicismo. Nació a partir del rechazo del barroco y del rococó, y se halla fuertemente influenciado por la filosofía de la Ilustración. Se caracteriza por el redescubrimiento de la antigüedad clásica y una reflexión profunda sobre el arte. Se basa en la simetría de las formas, en los elementos limpios y al mismo tiempo desarrolla los principios de la revolución industrial y la ingeniería. Sometido a normas rígidas, hecho que lo pone en contradicción con ser el arte de una época revolucionaria, aspira a una belleza ideal, nacida de la exacta relación de las partes, según medidas dadas por la razón. El urbanismo neoclásico se basaba en los trazos geométricos con muy amplias avenidas y plazas. Su arquitectura seguía siendo básicamente barroca en cuanto a la exaltación del poder. En cuanto al modelo, se inspiraron en el arco de Constantino en Roma, símbolo de la victoria obtenida por Constantino en la batalla del Puente Milvio. Esto muestra de que Italia prefirió recrear sus modelos antiguos ya bien avanzado del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX. Por ejemplo, el modelo del Panteón de Agripa. En Roma se repite en un gran número de templos de la época neoclásica. Sin embargo, el estilo palladiano también fue destacado en el urbanismo neoclásico, manejando la simetría, la elegancia, arcos y columnas conmemorativas. El tema infantil fue un género muy apreciado por los coleccionistas del siglo XVIII, que además se adaptaba a la escultura de salón, de pequeño tamaño, adecuada a los nuevos espacios. Pigalle pronto se acomodó a esta moda e hizo numerosas figuras de niños jugando con objetos diversos. Uno de los primeros y de los más conocidos es su Niño de la Jaula, escultura en mármol realizada en 1749 que se conserva en el Museo del Louvre. Expuesta en el Salón de 1750, se trata del retrato del hijo del financiero París de Montmartre. Pigalle no se contenta con representar una encantadora figurita propia del rococó, sino que le añade un cierto aire tierno y melancólico. La jaula abierta indica que se ha escapado el pájaro, que en un primer proyecto aparecía muerto a los pies del niño. Su sentimentalismo anuncia el mundo que pocos años después nos dará a conocer Rousseau. Roberto Michel jugó un papel significativo en la dirección del arte escultórico de los palacios reales españoles. En esta obra, Estatua de una fuente, realizada en 1797 para los Jardines Reales de Aranjuez, nos ofrece sin reservas un examen de la escultura clásica con vagas conexiones con el barroco romano del siglo XVII. La figura femenina parece surgida de un pasaje de Ovidio y es posible que la fuente iconográfica se remonte a la clara y bien basada escultura renacentista extraída del círculo de influencia de Francia, su país de origen. El tema literario sustentado en Filóstrato y Ovidio se retoma en la corte española con fidelidad ilustrativa y criterios distintos. Pasaron a constituir la base de una nueva decoración apasionada y con visos de espectáculo. La figura alegórica está inspirada en las recopilaciones de los mitógrafos en una coincidencia de significados, en casi todos los casos alusivos a las virtudes del poder.
Esta obra representa el instante justo en el que el padre Horacio entrega las armas a sus hijos. Ellos juran dar su vida por la patria con el saludo nazi, que en esa época era el romano. Esta pintura ilustra el libro de Mateo 2:13, donde un ángel soñando es dirigido por un ángel para llevar a su familia y huir a Egipto. Esta pintura, la imagen del espíritu neoclásico internacional y la concepción en cierto modo burguesa, es un excelente ejemplo de efigie dieciochesca finisecular, teñida de clásica dignidad distanciadora, lo que no excluye la elegante contención de una gracia coqueta. Es un placer, Príncipe Guido. Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro. ¡Buenos días, princesa! Ahora, Guido deberá hacer todo lo posible para poder conquistarla. Una historia sencilla que no es fácil de contar. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Lauren Film se enorgullece en presentar una extraordinaria película escrita, dirigida y protagonizada por el galardonado Roberto Benigni, con Nicoletta Braschi, en un relato que demuestra que el amor y la imaginación lo superan todo. La vida es bella. El periodo neoclásico se caracterizó principalmente por adoptar las ideas de la Ilustración, la cual surge en Francia, teniendo como finalidad combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento por medio de la razón. Esto se manifestó en el arte, el cual tuvo un fin didáctico y moralista, considerado la mejor expresión del ideal de la Revolución Francesa. En cuanto a la arquitectura, en el neoclasicismo hay un renovado interés por la antigüedad. Buscó la reproducción del modelo clásico con la mayor fidelidad posible.
con discreción decorativa, estilo lineal y basada en formas geométricas puras, contemplando temas históricos, sociales y políticos. En este periodo se busca la asimetría, armonía y equilibrio. El movimiento moderno surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El movimiento buscó ansiosamente una codificación artística y llegó a formar parte de los movimientos de vanguardia, que a principios del siglo XX procuraron renovar el arte. Esta renovación radical formó parte de un espíritu revolucionario propio de la Edad Moderna, entre 1750 y 1950, cuya última etapa fue la industrialización. Si bien se consideraba que la estética era el resultado de una metodología racional, podemos entender que dicha estética era previa al proceso de diseño y se generaba en la cultura de la industrialización. Habiendo concluido la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la sociedad atravesaba por una etapa de cambios, desde económicos hasta sociales y artísticos. Estos cambios reflejan un nuevo pensamiento, que en arquitectura se tradujo como el abandono de los estilos cargados y ornamentales. No obstante, este movimiento fue muy amplio y heterogéneo, incluyendo otras corrientes místicas e irracionalistas que exploraron en el arte los cambios que vivían las sociedades europeas hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. El urbanismo moderno surgió gracias a la búsqueda de respuestas que dieran solución a todos los problemas que la revolución industrial trajo consigo a las ciudades de finales del siglo XVIII, como por ejemplo el problema de densidad que la migración de personas del campo a la ciudad ocasionó, así como las condiciones insalubres de la vivienda obrera y así generar condiciones óptimas para el habitar y la vida del hombre. De acuerdo con esto, surgió un grupo de arquitectos que organizaron y consolidaron todas las ideas en torno al urbanismo y a la arquitectura moderna. Con respecto a esto, se creó una grilla con 4 principios que rigen lo que la ciudad moderna debía ser. Estos son habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu. Todo esto dividiendo a la ciudad en zonas de acuerdo al uso de cada espacio, lo que a su vez fue resuelto en trazados bastante geométricos y octogonales, como el que propuso Cerdá en Barcelona. Ejemplo del radicalismo del urbanismo moderno fue el plan piloto de Le Corbusier para la ciudad de Bogotá, con el cual buscaba generar una delimitación del perímetro de la ciudad para controlar su crecimiento en las periferias y un trazado vial que funcionara eficientemente gracias a las condiciones de creciente densificación que Bogotá posee, así como la definición de perfiles para la vivienda en altura. Dicho plan acabó siendo rechazado debido a lo radical que consideraban las demoliciones necesarias para llevarlo a cabo, demoliciones que acabaron siendo realizadas de manera desordenada para la realización de proyectos posteriores. Un buen ejemplo de lo que logró el urbanismo moderno en las ciudades fue lo planteado por Le Corbusier en India con Chandigarh, pues a pesar de que se pensaba en una ciudad nueva, jamás se desechó el medio y la cultura en la cual se implantaba. Le Corbusier realizó un estudio intensivo de la cultura y fue entonces que planteó la ciudad, dejando como un ejemplo increíble de urbanismo y paisajismo en una ciudad utópica, pero que responde a su vez bastante bien a lo que la comunidad hindú necesitaba. A pesar de que las ciudades de la modernidad requirieron cambios radicales, no se debe olvidar que para proyectar una ciudad se requiere de un análisis previo, y no un rompimiento total de la tradición como lo propone la modernidad, pues se trata precisamente de la expansión de la ciudad de manera flexible para que responda a lo que sus habitantes y cultura requieren. Esta pintura es de Juan Gris, llamada Tazas de té. Es una de las obras donde el artista español mejor ha plasmado los principios de la estética cubista, de la que resultó ser uno de los máximos representantes junto con figuras tan importantes como Break o Picasso. Esta pintura es de Edvard Munch, llamada El Grito.
Fue un pintor y grabador noruego cuyas obras ejercieron una influencia notable en el expresionismo alemán de inicios del siglo XX. Sus obras se caracterizaban por reflejar la angustia y desesperación del hombre moderno. Esta pintura es de Pablo Picasso, llamada Los Tres Músicos. Pone punto y final al periodo del cubismo sintético para comenzar el cubismo analítico. Esto es una pintura mucho más compleja y aún más abstracta. Augusto Rodin, escultor francés, fue considerado el padre de la escultura moderna. Su importancia se debe a la ruptura con el cañón académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Como muestra de su trabajo, la obra de mayor importancia realizada es La Puerta del Infierno, que serviría como hilo conductor entre los movimientos de finales del siglo XIX y los del XX. El lenguaje escultórico de Rodin será definitorio para el posterior desarrollo del arte a partir de las vanguardias y romperá con el racionalizado discurso narrativo asentado por el neoclasicismo. Camille Claudel, escultora, aprendiz y amante de Augusto Rodin. Su relación con el reconocido escultor llevó a que su talento fuese puesto en duda por la envidia y el machismo de la época, y al final de su relación a la magnífica creación de la obra La Edad Madura, que tenía rasgos de impresionismo y simbolismo, buscando siempre la emoción que se traduce en un exquisito dramatismo gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad. Gracias a ella se demostró que es posible esculpir la emoción. Constantin Brancusi, importante escultor, pintor y fotógrafo, rumano, considerado pionero del arte moderno, con su obra maestra El Beso. Brancusi logra por primera vez el equilibrio perfecto entre fondo y forma, la síntesis de los cuerpos y el bloque en el que están esculpidos. No plasma elementos anecdóticos o narrativos, ni tampoco hay sentimiento. Brancusi no intenta mostrar el aspecto sentimental de ese beso, sino el resultado de la unión de dos personas al besarse, y se fundamenta en componentes escultóricos, como son el volumen, la masa, la textura y la sencillez compositiva. Se le denomina movimiento moderno arquitectónico del siglo XX a la serie de distintas tendencias con la misma idea de romper la configuración tradicional basándose en la función constructiva y el pragmatismo. Dicho movimiento surge en Europa tras la Primera Guerra Mundial y se influye por el Art Nouveau y la búsqueda del espíritu de la época. A partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX nace la idea del progreso. Debido a que el progreso se mide en una línea del tiempo, se empezó a ver la historia de la misma manera, por lo que la arquitectura se clasifica en tiempo y características similares que representarán el espíritu de la época. Esta última frase viene del alemán Zeitgeist, que ve a la historia como seres que nacen, florecen, mueren y tienen espíritu. Partiendo de esta ideología, los arquitectos modernos toman el Zeitgeist al extremo al querer olvidar completamente la arquitectura previa e histórica, con el fin de hacer arquitectura nueva que representará el espíritu de la época actual. El movimiento moderno tiene un deseo de romper con la arquitectura anterior y crear un nuevo lenguaje arquitectónico, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento. La fundación de la Bauhaus en 1919 se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya característica está dada por las vanguardias artísticas del comienzo del siglo. Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación fue: la forma sigue a la función. La Bauhaus es un símbolo de arquitectura del movimiento moderno. Fue construida en 1925 a 1926 por Walter Gropius. El arquitecto dividió cada función en un volumen prismático separado, por ejemplo, las viviendas para el director, los profesores y estudiantes, los locales de la Bauhaus, etc., formando un conjunto dinámico. Algunos de los arquitectos principales de la Bauhaus son Alfred Arndt, Walter Gropius, Ludwig Hilbert Meyer, Marcel Breuer, Hans Meyer y Ludwig Mies van der Rohe. Las raíces de la arquitectura moderna se basan en el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier y el alemán Mies van der Rohe. Ambos fueron funcionalistas y racionalistas, de tal manera que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anteriores.
El funcionalismo en la arquitectura es el principio por el cual la forma de los edificios solo debe ser la expresión de su uso o su función. Por otra parte, algunos de los principios del racionalismo dictan la preferencia por las formas geométricas simples, el empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta, la concepción dinámica del espacio arquitectónico y el uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio, los cuales eran materiales nuevos para la época. En 1923, Le Corbusier publica su famoso libro Vers une architecture, o en español Hacia una arquitectura. En él está escrito su famoso dicho, la casa es la máquina en que vivir. Este libro fue y todavía es muy influyente. Uno de los primeros trabajos de Le Corbusier es la Villa Savoy en Poissy, Francia. Esta obra fue construida en 1928 a 1929 y es percibida como un prototipo del funcionalismo. Es un edificio clásico moderno considerado como una obra maestra. Cuenta con los 5 puntos de una arquitectura nueva que Le Corbusier propone en su libro. Modernidad es absurda, hostil y deshumanizada. Un jardín puede ser un laberinto. Cuidado con la escalera. Mi tío, como todas las películas de Jacques Tati, tiene además una rara perfección formal. Los gags son de una precisión milimétrica y los sonidos son más elocuentes que las palabras en sí. Se puede decir que la arquitectura moderna se dio gracias a la revolución industrial, dado que se dieron a conocer nuevos materiales para la construcción y así solucionar los problemas que esta trajo, donde los arquitectos rompieron con la anterior arquitectura queriendo diseñar nuevos modelos un poco más prácticos, siendo la Bauhaus uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna. También se vio bastante todo lo relacionado con las pinturas del cubismo, dado que fue una época donde todo era muy abstracto y por lo cual pintaban cosas cotidianas, pero muy cuadradas, por así decirlo. Aunque en el ámbito de las esculturas se vio un gran cambio, dado que se tuvo una mujer escultora y dado así se rompieron los estereotipos de los escultores.